El tema se llama promotores de salud. Sabemos que debemos de ser médicos misioneros, pero hay algo importante que tal vez a veces no sentimos esa confianza de tal vez de recetar como doctores, pero sí tenemos que ser promotores de salud. Nuestro hermano Sergio es quien nos dirigirá en este día esta presentación. Es el primer caballero, hermano, que nos va a dar su participación. Les comparto esta parte que está en la sección 9, la enseñanza de principios de la salud. Dice, hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médica o médico misionera. Consejos sobre la salud, página 422. Bueno, hermano Sergio, él es de aquí de México también. Él va a presentarse primeramente. Tienes tu tiempo, hermano, para que te presentes un poquito, para que ellos tengan confianza y sepan el porqué de este tema. Adelante, hermano. Voy a dejar de compartir. Creo que ahí estamos. Una disculpa, Ahí está. gracias, buenas para todos. Es un gusto Listo. poder tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que ya hemos recibido del Señor. Nosotros siempre debemos, compartir lo que Él nos da para que podamos entonces vaciarnos y de esta manera ayudar a otras personas a que reciban el pan de vida. En esta mañana yo quería comentar, me presento, soy una persona que salió de la iglesia nominal para pertenecer ahora a la iglesia de nuestro Señor, en donde nuestro pastor, nuestro gran pastor, el gran pastor de las ovejas, Jehová de los ejércitos, y su Hijo, Cristo Jesús, son realmente nuestros pastores. Y tenemos, déjenme decirles, hermanos, al mejor pastor, el que se preocupa realmente por sus ovejas, el que los conduce, el que abre nuestro entendimiento para oírlo a Él y que nos permite también este, escuchar la voz de su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Es un gusto y antes de comenzar me gustaría tener un momento de oración. Los que puedan acompañarme, les voy a agradecer. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos muchas gracias porque nos permites compartir esto que hemos recibido de ti, rogándote, Señor, que abras el entendimiento y el corazón de cada uno de nosotros para escuchar tu voz que nos llama, para poder participar en este tu ministerio, el ministerio de salud. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Abba, Padre. Amén. Bueno, hermanos, entonces ahora Amén. comento brevemente de que tuve el gusto de conocer a la hermana Silvia allá en Jalisco, precisamente tratando de ir a un curso para ser médico misionero. Conocí yo a algunas personas, entre ellos a Silvia, y te agradezco, Silvia, por la invitación y esta oportunidad. El tema de hoy es promotor de salud, cómo ser un promotor de salud. Y ya leía ella la cita al inicio, la cita que tenemos, ¿verdad? Se nos invita a que cada uno de los miembros de la iglesia podamos participar. Pero bueno, tengo aquí conmigo también un texto que recibí hace un rato velando, orando con el Señor. Decía así, estamos en Mateo 14:16 y dice su palabra así. Mas Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no, no, tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la multitud recostarse sobre la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Vean ustedes entonces, hermanos, que el Señor siempre actúa de esta manera, ¿no? Él primero eh, nos comenta que la gente no tiene necesidad de irse, sino que nosotros, sus discípulos, debemos de compartir el pan del cielo con las demás personas.
Y aquí está haciendo una referencia, cuando tengan tiempo, si me permiten leerlo después o al final, les recomiendo leer desde Mateo 13:52. Lo que dice la sierva con respecto a Mateo 13:52 es que el Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables. Dice que en esta parábola Jesús presentó a sus discípulos la responsabilidad de aquellos cuya obra es dar al mundo la luz que han recibido de él. Y dice más, en ese tiempo solo existía el Antiguo Testamento, pero no se escribió únicamente para los antiguos, sino que era para todos los siglos y para todas las gentes. Muy importante, para todos los siglos y para todas las gentes. Jesús quería que los maestros de su doctrina escudriñaran diligentemente el Antiguo Testamento en busca de aquella luz que establece su identidad como el Mesías predicho. ¿Predicho en dónde? En la profecía. Y revela la naturaleza de su misión para el mundo. El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, pues ambos son las enseñanzas de Cristo, la doctrina de los judíos, que solo aceptan el Antiguo Testamento, no es para salvación, pues rechazan al Salvador cuya vida y ministerio eran un cumplimiento de la ley y las profecías. Y la doctrina de los que descartan al Antiguo Testamento no es para salvación. ¿Por qué? Porque, disculpen un momento, aquí dice, los, porque rechaza lo que es el testimonio directo de Cristo. Entonces, el testimonio directo de Cristo lo encontramos, hermanos, en el Nuevo, pero también en el Antiguo Testamento. Dice que los escépticos los escépticos no necesitan sino un paso más para negar la validez del Nuevo Testamento y ambos son rechazados. Dice que los judíos tienen poca influencia sobre el mundo cristiano cuando le muestra la importancia de los mandamientos, ¿verdad? De manifiesto, incluso la ley vigente del sábado, porque al poner de manifiesto los antiguos textos de verdad, desechan los nuevos de las enseñanzas personales de Jesús. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tipo de introducción es esta? Bueno, lo que quiero decir es que en Salmos 6:2 dice la palabra, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Entonces, para que haya algún tipo de sanidad, nosotros debemos, para que haya un poco de sanidad, nosotros debemos, gracias Silvia por poner en la pantalla, para que nosotros podamos dedicarnos a ser promotor de salud en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y siguiendo el mandamiento de que cada uno de los miembros de la iglesia debemos de ser un médico misionero, no es que seamos nosotros el médico, porque el médico es Cristo, sino que realmente nosotros somos sus representantes. Entonces, como cada uno de sus hijos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer uso de la cristomicina. Dice, porque después de sanarnos, Dios quiere usarnos para llevar sanidad a los demás a través de la cristomicina y a través de esa sanidad llevar a Cristo a sus corazones. Por eso dice Salmo 6:2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. También dice el Salmo 32, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Vean, el hombre debe de clamar a su Dios para que reciba sanidad. A veces queremos recibir la sanidad solamente de los médicos
o los que se dicen médicos, pero usan la farmaquía. La farmaquía es la hechicería y sabemos que ese no es el método de Cristo para sanar. Vean cómo dice Salmo 103:3. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién es? Es Cristo. También en Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ven ustedes que cuando hay enfermos, por ejemplo, tenemos nosotros el caso de una hermanita que, pues, como ha servido mucho al Señor, tiene una voz muy hermosa, adora al Señor también por medio del canto. Y más sin embargo, ella está quebrantada de corazón. ¿Y cómo no nos vamos a quebrantar cuando nosotros estamos enfermos? No tenemos ganas de nada, no tenemos ganas de probar alimento, nos deprimimos, etcétera. Pero los remedios del Señor son muy precisos y son muy hermosos en cuanto a que cumplen la función para lo que fueron creados, así como nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. También Él nos puso en el huerto del Edén desde antes, ¿verdad? Y ahora nos llama para que nosotros podamos seguir sus pisadas y poder compartir la palabra. Dice Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, ¿verdad? Entonces tenemos aquí estas importantes lecturas y vean cómo realmente el Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables. Todas estas lecturas, ¿verdad? Son del Antiguo Testamento, pero vamos ahora a las lecturas del Nuevo Testamento. Vean cómo dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, Jesús hizo su ministerio alrededor de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ven ahora también como dice Mateo 8:7. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces, para que haya sanidad, el que debe de ir es el Maestro, nuestro médico de médicos y Señor. También entonces Mateo 12:15, porque recuerden que estamos viendo cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables. Dice aquí Mateo 12:15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Hermanos, en estos tiempos nosotros debemos estar preparados porque el Señor nos invita para poder ser promotores de salud y hacer su obra. Recuerden que la obra es del Señor. Recuerden que el Señor es quien nos permite ir a la gente y nosotros le vamos siguiendo por donde quiera que Él va, pero Él siempre nos lleva a poder estar con los enfermos. Dice Jesús, nos manda a ir a sanar a los enfermos. Por eso Mateo 18 dice, sanad enfermos, es la instrucción del maestro, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y pues bueno, en algún momento tendré la oportunidad de comentarles acerca de cómo el Señor me levantó después de un accidente de motocicleta y me permitió nuevamente el poder estar bien de salud. Él me sanó para poder compartir y por eso hoy estoy de aquí dándole también gracias. Lucas 9:2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En Lucas 10:9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, pero para que nosotros podamos hacer esto, nosotros no podemos llegar con las personas directamente a hablarles de Dios. Él dice que nosotros debemos de cubrir sus necesidades, que tengamos presentes a los huérfanos, a las viudas, y que podamos nosotros abrigar al que tenga frío y darle de beber.
Debemos ser promotores de salud porque Dios nos envía y enviará a sanar a los enfermos. Entonces, ¿por qué debemos de ser promotores de salud? Porque Dios nos envía y enviará a sanar a los enfermos. Hoy vivimos, dijimos, en los días finales y Dios nos aconseja que por nuestro propio bien aprendamos sobre salud para ayudar a los sufrientes en abundancia que habrán. Y déjenme decirles que no van a ser pocos, hermanos, serán muchos. Por eso es que la cuña de entrada del Ministerio de Curación nos dice que la cuña de entrada es, ¿verdad? El que nosotros tengamos la oportunidad de ser representantes de Cristo, del gran médico. Dice, cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que están en parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien, o sea, nuestra propia salud, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrán, habrá, suficiente en abundancia que necesitan ayuda no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Vean ustedes, hermanos, que realmente se nos llama a un campo en donde usted sabe bien, hermano, que por todos lados escuchamos gemir la naturaleza, pero también gemir a sus criaturas por salud. Y sabemos que el enemigo de las almas no ha hecho otra cosa más que enfermar con las hechicerías de Babilonia. Dice así: deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. O sea, esto es una realidad, hermanos. Yo estuve mucho tiempo y fui llamado al conocimiento de nuestro Señor como colportor y sé lo que es llevar los libros y revistas de salud a las personas, pero en muchos lugares, solamente porque los ángeles nos acompañan y porque ellos obran también como nuestros consiervos, es que podemos a veces entrar a los lugares, porque el Señor nos abre camino a través de sus santos ángeles. Así hoy, ¿verdad? Dice la sierva, deseo deciros que pronto no habrá en la línea ministerial, ¿verdad? Sino obra médico-misionera. Vean cómo dice, me fue mostrado que la reforma de salud es una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionado con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo del brazo y de la mano. Dice, me fue mostrado que la reforma de salud es una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionado con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Recordemos que la diestra de nuestro Padre Dios, Jehová de los ejércitos, es su Hijo Jesucristo y que nosotros estamos, vivimos y somos y nos movemos en la palma de su mano, ¿verdad? Y recordamos que su brazo extendido es su gracia, que es a través de Cristo Jesús, su ministerio. Ahora, si nosotros somos la luz del mundo, la sal del mundo y representantes de nuestro Señor, tenemos nosotros la bendición grande de hacernos de la mano de nuestro hermano mayor Cristo Jesús y extender la otra mano para deshacer las obras del enemigo, ¿verdad? Con esta reforma pro salud, la obra médico-misionera. Pero debe de empezar por nosotros. Vean ustedes cómo ha hecho provisión en la naturaleza el Señor. Por eso dice que el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios.
Entonces, ¿cuáles son los verdaderos remedios? ¿Verdad? El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza. Esto es muy importante. La confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Eso lo dice el Ministerio de Curación. Ahí tenemos la cita y ustedes pueden, en este eh, lugar que se les pone en azul, aquí abajito, poder consultar algunas mayores citas, ¿no? Eh, yo quería comentar acerca también de las oportunidades para presentar un mensaje de salvación. Muchos de nosotros hemos visto que en la obra misionera, ¿verdad? Casi siempre nos vemos o nos encontramos entre comillas solos y que quisiéramos tener un compañero. Muchos de nuestros hermanos, inteligentemente el hermano Pablo, el apóstol, se rodeó de consiervos, no solamente consiervos ángeles, sino consiervos humanos. Le acompañó en algún momento Lucas, Timoteo, Bernabé, y casi siempre nosotros estamos buscando oportunidades para presentar un mensaje de salvación. Dice que en casi cada comunidad hay muchos que no desean escuchar la enseñanza de la palabra de Dios ni asistir en un culto religioso. Si han de ser alcanzados por el Evangelio, este deberá ser llevado a sus hogares. Por eso en el Ministerio del Colportaje a veces vamos y tocamos puertas, nos retiramos un poco, nos hacemos hacia atrás y entonces tratamos de abordar a las personas. Pero nos dicen que nosotros debemos ser investigadores, debemos de investigar hacia dónde vamos. Por eso decía en alguna parte de la Biblia que preguntemos al entrar a algún lugar si hay alguna gente de paz y siempre habrá personas que estén más cerca del Señor, pero aquí nos dice el texto, ¿verdad? Nos dice, los enfermos misioneros que cuidan a los enfermos, vean ustedes, nosotros los enfermos por el pecado, nosotros los enfermos que somos misioneros y que cuidamos a los enfermos y aliviamos las aflicciones de los pobres, encontraremos muchas oportunidades de orar con ellos, de darles la palabra de Dios y de hablarles del Salvador. Pueden orar con los desvalidos que no tienen fuerza de voluntad. Recuerden que cuando la enfermedad nos ataca, no traemos fuerza de voluntad para controlar los apetitos de la pasión que nos ha degradado. Pueden llevar un rayo de esperanza a las vidas de los derrotados y descorazonados. Hoy vemos en la gente, y a mí me preocupa mucho, me conduelo cuando veo personas tiradas en la calle, que están a veces sucias, se han quizás incluso orinado, huelen mal, y dice, pueden orar con los desvalidos que no tienen fuerza de voluntad para controlar los apetitos que la pasión ha degradado. Pueden llevar un rayo de esperanza a las vidas de los derrotados y descorazonados. ¿Cuánta gente no hay que se deja ya, verdad? Que se hacen indigentes. Por eso dice aquí que la revelación del amor abnegado, manifestado en actos desinteresados de bondad, hará que sea más fácil para los sufrientes el creer en el amor de Cristo. Eso lo encontramos en Reflejemos a Jesús, página 246. Vuelvo a repetir, la relación, o la más bien, la revelación del amor abnegado. ¿Quién se reveló? Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque me has dado un cuerpo. He aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad, dice el Maestro. Por eso dice que la revelación del amor abnegado, manifestado en actos desinteresados de bondad. Vean que nuestro Señor Jesús, desinteresadamente, lo que primero hacía era sanar a la gente, cubrir sus necesidades, abrigar al que tenía, ¿verdad?
de alguna manera frío. Por eso, cuando los discípulos de Juan, ¿verdad? Le seguían, decían, maestro, muéstranos dónde vives. Y pasó con ellos la noche. Entonces abrigaba al desvalido. Por eso dice que la revelación del amor abnegado, manifestado en actos desinteresados de bondad, hará que sea más fácil para los sufrientes el creer en el amor de Cristo. Bueno, entonces, vean cuál es nuestro deber para con el mundo. Vean lo que dice la sierva del Señor. Dice, se me ha indicado que la obra misionera médica descubrirá en las más profundidades de la degradación a hombres que aunque se han entregado a costumbres intemperantes y disolutas, responderán a la labor apropiada. Pero vean qué importante. Es necesario reconocerlos y estimularlos. Se necesita un esfuerzo firme, paciente y ferviente para elevarlos. No pueden restaurarse a sí mismos. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar con la lectura. Nosotros debemos de alguna manera tener en nuestro rostro el gozo y la alegría de que el Señor nos va guiando por sus caminos y no nos podemos presentar ante la gente con un ceño fruncido, sino que nos debemos de presentar con el gozo y el aroma de Cristo, porque Cristo está en nuestros corazones. Y vean, hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios porque sin ser médico misionera, sin ser promotor de salud, he tomado la decisión en el nombre de mi Señor de compartir lo que recibo para vaciarme y poder recibir más del Maestro, pero pues no tengo más que el breve conocimiento de lo que he aprendido en algunos libros de colportaje, porque es necesario que los colportores aprendan de los libros que están vendiendo, ¿no? Dice entonces, pero es necesario reconocerlos y estimularlos a quienes, a los dolientes. Y vean cómo dice, cómo tenemos que estar muy atentos, porque el Señor de las piedras puede levantar, ¿verdad? Siervos. Dice así, se me ha indicado que la obra misionera médica descubrirá en las mismas profundidades de la degradación a hombres que aunque se han entregado a costumbres intemperantes y disolutas, responderán a la labor apropiada, pero es necesario reconocerlos y estimularlos. ¿Y cómo vamos a querer nosotros estimular a los dolientes si no nos presentamos como representantes, embajadores de Cristo, ¿verdad? Buscando no nuestro bien, sino procurando con el método de Cristo, siempre acercándonos a ellos, procurándoles el mayor bien, que es, ¿verdad? Presentarles al que creó el cuerpo humano, ¿verdad? A nuestro Salvador. Dice así, pueden oír el llamamiento de Cristo, pero sus oídos están demasiado embotados para discernir su significado. Sus ojos están demasiado ciegos para ver lo bueno que está en reserva para ellos. Están muertos en delitos y pecados. Sin embargo, aún estos no están excluidos del banquete del Evangelio. Aunque aún estos no están excluidos, hermanos, no están excluidos del banquete del Evangelio. Y ven ustedes que el pan de vida, que son las palabras del Nuevo y del Antiguo Testamento, ¿verdad? Las palabras de Cristo, las enseñanzas, su doctrina, es la que debe de llegar a estas personas dolientes. Dice, aún estos no están excluidos del banquete del Evangelio. Por eso dice que esta obra debidamente realizada, hermanos, salvará a muchos pobres pecadores que han sido descuidados por las iglesias. Y vean, hermanos, siendo que en las iglesias nosotros debemos de tener la labor del maestro, de vendar a la perniquebrada, en el caso mío, muchos no pertenecen a nuestra fe y están anhelando la ayuda, ¿verdad? Que de alguna manera ayuda que los cristianos tienen el deber de darles. Bueno, si decimos portar el nombre de Cristo y de cristianos, debemos de seguir la labor o continuar el ministerio de nuestro Señor.
Y uno de ellos, el más importante, podría decir yo, para estos tiempos es llevar, ¿verdad?, el mensaje de los tres ángeles. Y ya vimos cómo el mensaje del tercer ángel está ligado, ¿verdad?, a la hora médico misionera. Dice, si el pueblo de Dios quisiera manifestar verdadero interés en sus vecinos, muchos serían alcanzados por las verdades especiales para este tiempo. Nada puede dar tanto carácter a la obra como el ayudar a la gente donde está. Quizás tu vecino, ¿verdad? Quisiera recibir de ti algo y muchas veces es bueno llevarles un plato de sopa caliente. Dice aquí que miles podrían estar regocijándose hoy en el mensaje si los que aseveran amar a Dios y guardar sus mandamientos hubiesen querido trabajar como Cristo trabajó. Y vean que antes de predicarles el reino de Dios, les llevó la sanidad. Dice que cuando Laura, misionera médica, conduzca así a hombres y mujeres a un conocimiento salvador de Cristo y su verdad, se podrá invertir sin peligro dinero y fervientes labores en ella, porque será una obra perdurable. Joyas de los Testimonios, ¿verdad? Tomo 2, página 517 y 18. Sigue diciendo la sierva, dice la obra médico misionera y el mensaje del tercer ángel, lo que hace un momento comentábamos, dice, vez tras vez se me ha instruido en el sentido de que la obra misionero médica debe tener con la obra del tercer ángel la misma relación que tiene el brazo y la mano con el cuerpo. Bueno, hay una parte en la palabra que dice que las hojas del árbol de la vida, recordemos que el Señor compara al cuerpo humano con árboles, al cuerpo del ser humano nos compara como árboles, ¿verdad? Pues el árbol de la vida que es Cristo Jesús, de él cuelgan las ramas con las hojas que nos traen sanidad. Por eso se ve que del cielo se extiende un brazo y la mano de Cristo, ¿verdad? Se extiende con todo su cuerpo. Nosotros recibimos estas hojas del árbol de la vida, Cristo Jesús, la salud, pero recibimos, recuerden, del Maestro para abrir nuestra mano y dar a los demás. Por eso la obra de médico misionera, ¿verdad? Va muy de la mano con el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Dice aquí, sigue diciendo, bajo la dirección de la cabeza que es Cristo, la cabeza divina, han de trabajar unánimemente en la preparación del camino para la venida de Cristo. Recordemos a Juan el Bautista, que vino a preparar el camino. He aquí la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, ¿verdad? Bueno, entonces así la cabeza divina que es Cristo, ¿verdad? Quiere que nosotros, bajo su dirección, trabajemos unánimemente en la preparación del camino para la venida de Cristo. Dice, el brazo derecho del cuerpo de la verdad debe estar constantemente activo. O sea, esta es una obra en donde nos llama el maestro a estar activo, obrando de continuo, y Dios lo fortalecerá. Sin embargo, no debe transformarse en el cuerpo entero. Bueno, aquí podríamos encontrar alguna discrepancia, pero no dice que el cuerpo no debe decir al brazo, no te necesito. Es como que nosotros quisiéramos llevar solamente el nombre de Cristo, pero no ser obedientes a Él. Por eso dice el cuerpo no debe decir al brazo, no te necesito. La iglesia te necesitamos, Señor Jesús. El cuerpo necesita al brazo para hacer una obra activa y agresiva. Vean que el Señor le decían que era un dormilón, le decía que era un comelón. Y no era esto así, hermanos. Dice, el cuerpo no debe de decir al brazo, no te necesito. Nosotros necesitamos, ¿verdad? A Cristo Jesús, que es la cabeza, que extiende su brazo, ¿verdad? Porque lo necesitamos recibir de Él las hojas
de la sanidad para darlas a la vez a las personas. Por eso dice, el cuerpo necesita al brazo, o sea, nosotros, iglesia, necesitamos el brazo de Jehová, que es Cristo Jesús, para hacer una obra activa y agresiva. Ambos tienen su obra señalada y cada uno sufrirá gran pérdida si obra independientemente del otro. Recordamos que hay falsos maestros, que hay falsos discípulos de Cristo, y dice aquí que ambos tienen su obra señalada y cada uno sufrirá, ¿verdad? La pérdida si obra uno independientemente del otro. Nosotros no podemos estar separados de la cabeza, hermanos. Cristo es nuestra cabeza y nuestro gran médico, nuestro gran sanador. Dice que la unión que debe existir entre la obra misionera médica y el ministerio se presenta claramente en el capítulo 58. Ya tenemos muchas recomendaciones de la sierva de que leamos completo el capítulo 58 de Isaías. Dice, hay sabiduría y bendición para los que quieren dedicarse a la obra allí presentada. Este capítulo es explícito y en él suficiente para iluminar a cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios. Hermano, hermana, si tú deseas hacer la voluntad de Dios, busquemos esta luz en el capítulo 58 de Isaías. Dice, la voluntad de Dios, dice, ofrece abundante oportunidad, la voluntad de Dios ofrece abundante oportunidad de ministrar a la humanidad doliente y de ser al mismo tiempo instrumento en la mano de Dios para comunicar la luz de la verdad a un mundo que perece. Entonces ven aquí el ministerio del Padre, el ministerio del Hijo y el ministerio de nosotros, sus siervos colaboradores. Dice aquí que ofrece abundante oportunidad. Bueno, dice que si la obra del mensaje del tercer ángel se lleva a cabo debidamente, no se le asignará al ministerio un lugar inferior, ni se descuidará a los pobres y los enfermos. Recuerden que la primera enfermedad es la enfermedad del pecado. En su palabra Dios ha unido estos dos ramos de la obra y nadie debe de divorciarlos. Bueno, dice Cristo que Cristo coopera con los que se empeñan en la obra médico misionera. ¿Con quién coopera Cristo? Con los que se empeñan en la obra médico-misionera. Dice que los hombres y las mujeres que hacen abnegadamente, con qué actitud, abnegadamente lo que pueden para establecer sanatorios y salas de tratamiento en muchos países, resultarán ricamente recompensados. Los que visitan estas instituciones se beneficiarán física, mental y espiritualmente. Los cansados serán refrescados. El enfermo será restaurado a salud y el hombre cargado de pecado será aliviado. Recuerden que juntamente con la salud que el Señor siempre daba a los dolientes y que primero era su obra el de sanar, iba acompañada, ¿verdad?, de una salud también espiritual. Amado, yo deseo que tú prosperes así como prospera tu alma, dice el maestro. Dice que en países lejanos se verán acciones de gracias y voces de melodía de parte de aquellos cuyos corazones han sido conducidos del pecado a la justicia por medio de estas agencias. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis breve, para comentar lo siguiente. Hermanos, así como debemos de tener un rinconcito en donde tener nuestro devocional, porque recuerden, como dice el maestro, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz es seguir a Cristo. Cristo es nuestra paz. Y la santidad, Cristo es nuestra santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso dice aquí que en países lejanos se oirán acciones de gracias y voces de melodía de parte de aquellos cuyos corazones han sido conducidos del pecado a la justicia, o sea, han sido conducidos del pecado, las obras del diablo, hacia la justicia, la obra y la estrategia del cielo que se llama Jesucristo hombre.
En países lejanos se oirán acciones de gracias y voces de melodía de parte de aquellos cuyos corazones han sido conducidos del pecado, obras del diablo, a la justicia por medio de estas agencias. Y mira, así como tienes tu lugar de oración, prepara un pequeño lugar en donde puedas recibir a aquellas personas que han de recibir tratamiento, ¿verdad? No se puede hacer un tratamiento por medio del agua o por medio de las cataplasmas de barro o quizás por alguna este, eh, agradecida alabanza. Dice, bueno, también influye mucho el medio ambiente, quizás poner una música bajita, tener un momento de orar con ellos y por ellos, aplicar quizás algún remedio casero. No se necesita invertir tanto, hermanos. Lo que necesitamos es tener amor, el amor de Cristo, y llevarlo a los demás. Dice aquí que los remedios de la naturaleza, dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargan ni debilitan el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares se están muriendo. ¿Por falta de qué? De aire puro, de agua, de aseo, simplemente el aseo, la pureza de la vida, o sea, tener esa comunión con nuestro Maestro, seguir sus pisadas, congregarnos, que es muy importante, hermanos, congregarnos y es muy importante hacer presencia en los grupos, ¿verdad? Porque el Señor bendice grandemente a los que se reúnen para orar. Dice aquí entonces, este, de la siguiente manera. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio, amable, están al alcance de todos con poco costo, hermanos. Realmente les decía, no hay que invertir tanto. Dice, mientras que las drogas son costosas y vean que si hay medicamentos que yo a veces me sorprendo, dicen es que tengo que llevarle el medicamento a mi padre o a mi madre que están en un asilo, ¿verdad? Y que me cuesta 2, 3 mil pesos. Por eso dice aquí mientras que las drogas son costosas tanto en recurso como en el efecto que producen sobre el organismo, porque realmente lo que hacen es destruir lo que el Señor ya nos dio. Por eso el cuerpo es templo del Espíritu. Encaminar a los pacientes a Cristo. La obra médico cristiano no acaba al curar las dolencias del cuerpo. Sus esfuerzos deben extenderse a las enfermedades de la mente, a salvar el alma. Tal vez no tenga el deber de prestar los puntos teóricos de la verdad a menos que se lo pidan, pero puede conducir a sus pacientes a Cristo. ¿Y cómo los conducimos? Decirles, bueno, yo tengo un amigo que siempre está conmigo, él conoce mis pensamientos, conoce mis obras, conoce mis necesidades y me suple de mis necesidades. Y yo quisiera que tuvieras la oportunidad de presentarte a mi mejor amigo. Dice que las lecciones del Divino Maestro son siempre apropiadas. Debe llamar la atención de los quejosos a los indicios siempre renovados del amor y el cuidado de Dios, a su sabiduría y su bondad según se manifiestan en sus obras creadas. La mente puede entonces ser conducida por la naturaleza al Dios de la vida, ¿verdad? De la naturaleza y concentrarse en el cielo que Él ha preparado para los que le aman. He aquí que yo voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Les mandaré la promesa de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Dice que los ángeles aguardan para cooperar. Esto es muy hermoso, hermanos, y muy precioso de recordar que el Señor, aparte de que nos rodea con un arco iris que es como un hula hula, como un aro, como un haz de luz alrededor todo nuestro,
la presencia del Padre y del Hijo, que nos circundan con su gracia, ¿verdad? Recordemos que también los ángeles aguardan para cooperar. Dice, una gran luz ha estado brillando sobre nosotros, pero ¿cuánto de esta luz hemos reflejado al mundo? Dice que los ángeles celestiales están esperando para que los seres humanos colaboren con ellos en la presentación práctica, presentación práctica de los principios de la verdad. Por eso el Señor nos dice en Mateo 14, 16, que es con la lectura que abrimos, mas Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Por eso dice aquí, por medio de nuestros sanatorios y empresas semejantes deberá realizarse una gran parte de esta obra. Estas instituciones han de ser monumentos conmemorativos de Dios en la que su poder sanador se pueda poner al alcance de todas las clases elevadas y bajas, ricas y pobres. Todo el dinero invertido en ellas por amor de Cristo producirá bendiciones tanto al que lo da como a la humanidad doliente. Recuerden cómo el apóstol Pablo siempre dijo lo siguiente, dice, yo en algún momento me reuní con Pedro y nos dimos pues la mano en señal de que llevamos el apostolado, ¿verdad? Y también decía, ¿verdad? Que ellos habían sido mandados o enviados hacia los judíos, pero Pablo había sido enviado hacia los gentiles. Pero vemos también cómo siempre lo que le recomendó Pedro a Pablo, nada más te pido que te acuerdes de los pobres. Recuerden que siempre el Señor hacía provisión para repartir algo de dinero hacia los pobres, pero siempre Él primero les daba salud, hermanos, y después les daba el Evangelio y también cubría sus necesidades. Dice, el modo de curar de Cristo. Este mundo es un vasto lazareto. Recuerden que este mundo es un vasto lazareto. Hay veces que ya el cuerpo de los enfermos están ya en la sepultura, jeden de hace 4 días, como por ejemplo Lázaro. Por eso dice aquí, este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. ¿Quién era la salud y la fuerza? Cristo, porque Él vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Entonces, les daba la salud del cuerpo, pero deshacía las obras del enemigo. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para comentar lo siguiente. Vean cómo siempre el diablo se interpone entre la obra de Dios y la obra del ser humano. Siempre quiere meter, decimos, su cuchara, ¿no? Pero bueno, aquí dice que Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos por los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Y se puede venir a nuestra mente quizás cuando aquel soldado romano se acercó, ¿verdad? A decirle, mi hijo está enfermo. Bueno, entonces, muchas, anécdotas que tenemos para compartir. Dice aquí que sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído a la enfermedad sobre sí mismos, pero que sin embargo Jesús no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado, o sea, arrepentidos, o sea, el Espíritu de Cristo nos llama al arrepentimiento y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas.
El Evangelio posee todavía el mismo poder. Y aquí se nos hace una pregunta. ¿Y por qué no habremos de presenciar hoy los mismos resultados? Vean ustedes, Cristo es el mismo hoy y siempre y por siempre. Por eso nosotros debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos, dice, debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y debemos señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar a los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñar a creer en el gran médico. ¿A qué? Debemos enseñarles a creer. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí que yo voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os llevaré para que ustedes estén conmigo. Por eso dice aquí, debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración. Recordemos que Cristo es nuestro regenerador, nuestro reconciliador con el Padre, el puente que hay para comunicarnos nuevamente y por medio de su sangre recibir la consolación, ¿verdad? Y recibir la reconciliación. Dice, la misma esencia del Evangelio es la restauración y el Salvador quiere, eso es muy importante. Recordemos que alguna vez cuando se hizo un milagro de sanidad, este, se le decía al maestro, si quieres, puedes, ¿verdad? Sanarme. Por eso dice, el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo y únicamente participando de este amor por la fe, podemos ser, hermanos, instrumentos apropiados para su obra. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos raudales de nosotros a la gente. Recordemos que somos las ramas injertadas, hermanos. Recibimos la savia del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Y solamente con esta energía vivificante, nosotros podemos fluir en ricos raudales hacia los enfermos, hacia la gente, continuar el ministerio de Cristo. Dadles vosotros de comer. Mas Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de ¿qué? De la incredulidad. Por eso dice, si tuvieres como un grano de mostaza, la fe como un grano de mostaza, dice así, también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador, divino. Ella está aferrada solo debidamente a las realidades eternas. Dice que por su falta de fe, Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. Así es de que, hermanos, tengamos la certeza y la osadía. Esa es una palabra muy importante, que debemos de ser osados. O sea, debemos de ir con el Espíritu de Cristo, así como de repente el pastorcito tomó 5 piedras y con la onda le dio exactamente a Goliat y cayó, ¿verdad? Aquel que blasfemaba el nombre de Dios. Por eso dice que el método de evangelización de Cristo, el Salvador dedicó más tiempo y energías a la curación de los enfermos que a la predicación del Evangelio. Y da un encargo, él dice, el último encargo que les dio a sus apóstoles
sus representantes en la tierra, a ti y a mí, hermano, porque recordemos la oración sacerdotal. Padre, yo te doy gracias por estos que eran tuyos y que tú me los diste. Y ninguno se perdió más que para que se cumpliera la escritura, se perdió solamente uno y sabemos quién se perdió. Después, ¿verdad? Tú que conoces los corazones, dijo el Señor, muéstranos sobre quién hemos de ponerles las manos para que reciban junto con nosotros, ¿verdad? Esta comisión, ¿verdad? Pero aquí habla también de algo más, dice, el último encargo que les dio a los apóstoles, a sus representantes en la tierra, fue que impusieran las manos, que impusieran las manos sobre los enfermos. ¿Para qué? Para sanarlos. Por eso cuando nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, deseamos que tú recibas la salud por medio de Él. Dice, y cuando el Maestro vuelva, recompensará a los que hayan visitado a los enfermos y aliviado las necesidades de los afligidos. Dice que nuestro Salvador experimentaba una tierna simpatía por los pobres y los dolientes. ¿Por quién experimentaba una tierna simpatía nuestro Salvador? Por los pobres y los dolientes. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos cultivar también la compasión y la simpatía. ¿La qué? Compasión y la simpatía. Recordemos al samaritano, que al ver al doliente en el camino, bajó de su cabalgadura, curó sus heridas, las vendó, las curó con aceite, y nosotros debemos de cultivar también la compasión y la simpatía. El amor por la humanidad doliente, como aquel pobre en el camino doliente, debe reemplazar a la indiferencia, como la tuvieron los maestros de aquel tiempo, los religiosos. Dice así, el amor por la humanidad doliente debe reemplazar a la indiferencia por la aflicción humana. La vida. Dice aquí que la viuda, el huérfano, el enfermo y el moribundo siempre necesitarán que se los ayude. ¿Quiénes necesitarán siempre? Por eso siempre Pablo recibió de, Pablo solamente le dijo, solamente te ruego, hermano Pablo, que te acuerdes de los huérfanos, de las viudas, del enfermo, el moribundo. Siempre necesitan que se les ayude. Entre ellos existe una dorada oportunidad. Aquí paremos antenas. Entre ellos existen una dorada oportunidad para proclamar el Evangelio. Por eso, la cuña de entrada en estos últimos tiempos es la obra médico-misionera. Y para poner en alto el nombre de Jesús, la única esperanza y consolación del ser humano. Por eso, cuando la persona que sufre obtiene sanidad, y se ha demostrado un interés viviente por el alma afligida, entonces el corazón se abre y se puede derramar el bálsamo celestial sobre él. Si acudimos a Jesús y obtenemos de él el conocimiento, fortaleza y gracia, podremos impartir su consuelo a los demás porque el consolador está con nosotros. Cristo Jesús, el Padre y el Hijo morando en medio de nuestro corazón. Por eso dice que de todos los habitantes del mundo, los reformadores deben ser los abnegados, bondadosos y corteses. Recordemos con qué mansedumbre Moisés en el Antiguo Testamento siguió, ¿verdad? En obediencia los consejos del Padre, llevando entonces la presentación de su carácter por medio de sus leyes. Y él tenía muchas leyes para todo el pueblo, incluso leyes de salud. Por ejemplo, y por decir algo,
les decía que deberían de ser un hoyo cuando tuvieran que arrojar lo que entraba al cuerpo en la letrina, ¿no? Pero quisieran un hoyo que cavaran y que taparan ese hoyo. De esta manera, hermanos, nosotros nos damos cuenta cómo desde la antigüedad y cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables. Ya les mostramos cómo hay muchas citas de salud en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Este, por el momento yo podría decirles, no sé qué tiempo estamos, déjenme corroboro, estamos ya un poco tarde, pero quisiera yo terminar con una oración, si me permiten. Oremos, hermanos, para que podamos encomendarnos al Señor y podamos recibir de Él también su bendición en este día. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos muchas gracias por esta audiencia de tus siervos. Ciertamente que somos llamados y escogidos para continuar con la obra de nuestro Salvador Cristo Jesús como médico misionero. Ciertamente que tuya es la obra, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos lavas en la sangre de tu Cordero para llevar frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Permítenos, Señor Jesús, mantenernos fieles y firmes en tu ministerio de sanidad. Y si es tu voluntad, tómanos, Señor, como promotores de salud. Tú has tocado el corazón de muchos hermanos aquí presentes y de nosotros que estamos aquí compartiendo esto que ya hemos recibido de tus manos por medio de otros médicos misioneros que nos han invitado a tomar estas clases. Pero Señor, ¿de qué sirve que nosotros recibimos algo de ti y no lo compartamos? Porque todo lo que recibe el hombre le es sido dado del cielo. Por eso te damos gracias, Señor, por el don más precioso, el don de la sanidad y de la santidad en la sangre de Cristo Jesús. Encomiendo a todos mis hermanos presentes y a todos aquellos que se ven interesados por llevar a cabo esta tu obra. Rogamos, Señor, seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Abba, Padre. Amén. Bueno, hermanos, la paz de Jesús está con ustedes. Ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes. Gracias, Silvia. Gracias por la Ah, oportunidad. Sergio. Yo quiero comentar algo. Eh, ¿Sí? bueno, tenemos una sección de preguntas y respuestas y no sé si alguien tenga alguna pregunta, pero les quiero compartir, déjenme ver si, les quiero compartir el hecho de que el hermano Sergio, como al principio lo dijo, déjenme quitar esta pantalla. Ok. El hermano Sergio al principio comentaba que él no es médico misionero. Muchos de nosotros no lo somos, ciertamente. Entonces, cuando él me comentaba el tema que se llama promotores de salud, es como antes de ser un médico misionero, es decir, sabemos que en el mundo probablemente están esperando que tengamos una licenciatura de educación en la salud, pero no lo necesitamos. Y este es un ejemplo. El hermano Sergio sintió el llamado hace tiempo, es cuando nos conocimos en una semana que se dio las clases de escuela de salud, no recuerdo cómo se llamaba, Escuela Obra Médico Misionera, si no me equivoco, en Jalisco, y ahí lo conocí. Em, pero lo que quiero enfatizar, hermanas y hermanos, es el hecho de que me comentaba él que nunca había participado en una presentación. Entonces, mm, ayer tuvimos en Mañanas de Oración, tuvimos la oportunidad de leer el libro de Lecciones de Fe. Entonces, cómo o qué importante es tener fe. Nosotros nos debemos de mover única y exclusivamente por fe. Dios nos mueve a que podamos hacer lo que Él pone en nuestras mentes. Entonces, yo le comentaba a Sergio que ayer estaba, Señor, dime quién va a dar la clase, porque no sé, y me vino el nombre de Sergio. Y dije, pero Sergio no es médico misionero. Y de rato otra vez, Sergio, dije, bueno. Dios quiere que le hable a Sergio. Entonces, tiene que ver con la plática de ayer porque una de las hermanas comentaba que ella también era muy tímida para dar una presentación en la iglesia cuando le han solicitado que participe. Entonces,
el hermano Sergio realmente no tenía pensado dar esta clase, ¿verdad, hermano? O sea, ni por aquí te pasaba. Para nada, ¿no? No tenía esa disposición, pero cuando el maestro te dice, darles vosotros de comer, tienes que compartir lo que ya recibiste. Amén, así es. Entonces, esto lo comento precisamente porque me ha pasado muchas veces que Dios pone nombres en mi mente y he hablado con las hermanas y me dicen, hermana, es que yo tenía deseos de participar, es que yo no sabía cómo hacerle. Entonces, siempre les digo, ¿verdad? Este día es para las hermanas que quieren empezar a hacerlo porque lo tenemos que hacer por fe. Entonces, el hermano Sergio es un ejemplo. Espero que para las hermanas que tienen ese deseo de compartir lo que Dios les ha enseñado, les ha instruido, les ha compartido en la palabra, en sus dones, sobre todo en compartir sus dones, pues aquí hay ese espacio. Eh, Hago de una vez el paréntesis, les recuerdo que les había comentado a las hermanas y había quienes habían dicho que sí, en poder compartir alguna receta de casa, que la puedan compartir aquí, sería dos por, cuando haya oportunidad, ustedes me mandan información y el día que veamos que hay espacio, claro, siempre va a haber espacio y cuando no haya alguna disponibilidad de alguien que quiera compartir la palabra, y como en este caso, perdón, en los 8 remedios naturales, entonces podemos poner esa participación de ustedes. Entonces, recuerden que los dones son para compartir. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy estuvo muy interesante por el hecho de que Dios nos dice cómo debemos de llegar a las personas que están enfermas de una manera no reclamándoles, como decía la lectura, que el hermano dio lectura de ello, que no debemos llegar como diciéndole siempre con una actitud de es que usted está enfermo por esto, por aquello. Debemos llegar con la alegría de saber que somos eh, reflectores de la divinidad de Cristo, del amor de Cristo, de lo que Cristo ya hizo en la tierra. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si nos quieras también, hermano, compartir brevemente la situación por la que tú pasaste de tu accidente en motocicleta, porque lo comentabas. Así, muchas gracias. Resulta, hermanos, que desde muy niño he tenido algunas, este, digamos así, algunos accidentes o contrariedades que me han dado testimonio de que el Señor realmente nos ha llamado, nos ha escogido. Pero independientemente de eso, resulta que luego de la pandemia, antes de ella, me fui como colportor, pero como colportor misionero y llevando revistas de salud y una serie de cosas. Después de esto, me llama mi madre, me dice, ¿sabes qué? Me siento mal de salud, venme a ver. Yo me quería salir de momento de este lugar y no lo pude hacer hasta que no terminó y no teniendo yo quizás el ingreso necesario, voy, veo a mi madre, me dice llegando allá, oye, estoy decidida de que quiero estudiar contigo la fe de Jesús. Se estudió con ella, pero al querer regresar ya no lo pude hacer porque pues resultó la pandemia, ¿no? Pero al regresar por acá, entonces, agradeciéndole al Señor poder estar otra vez en la montaña, velando y llorando, de repente, le digo, Señor, al rato me voy a trabajar, llégame con bien, tráeme con bien, me voy en la motocicleta, eh, y bajando de la montaña con la motocicleta hacia la ciudad, entonces viene a mí un pensamiento de que mi rodilla estalla en muchas partes, mi rodilla izquierda. Yo digo, qué pensamiento tan extraño. Y vean que nosotros debemos estar siempre muy receptivos. Ya el espíritu me estaba hablando de que iba a acontecer algo. Al subir de la ciudad otra vez hacia la montaña me vengo muy tranquilo y de repente me despierto sobre de una ambulancia. Y yo pues nunca vi que hubiese tenido un accidente, nunca supe absolutamente nada. O sea, yo ya no estaba para saber nada, hermanos. Pero me dicen los paramédicos, hace 1 hora y media le estamos haciendo a tu cuerpo todo lo que un paramédico le hace a tu cuerpo y no reaccionaste con nada. Por eso te queremos pedir disculpas porque le hablamos al Ministerio Público para que vinieran por tu cuerpo. Entonces, pero pues el Señor me volvió a levantar, hermanos, porque
pues en ese momento que yo estoy recobrando el entendimiento, me explican que tuve un accidente y generalmente cuando tú tienes un accidente, pues te das cuenta, sabes qué hiciste, si viraste el volante de la moto hacia un lado a otro, si te derrapaste, si cuando menos te recuerdas o viene a tu mente lo que pasó, pero vean de qué manera el enemigo fue tan agresivo que fue una muerte, bueno, digo yo, quizás estoy equivocado, el Señor lo sabe, pero así súbita, porque fue un impacto tan fuerte que se rompió mi maxilar derecho, traigo placa y 4 tornillos, y la rodilla me dice el médico cuando llego al hospital, te voy a hacer una resonancia magnética. Cuando recibe los resultados de la resonancia, lleva las manos a la cabeza y dice, no puede ser. Y le digo, ¿qué pasa, doctor? ¿Cómo salió mi resonancia? Me dices que tienes estrellas por todo el cuerpo. Ay, dije, bueno, ¿y cómo que es esto de que traigo estrellas? Yo pensé en la corona de la vida, ¿no? Pero no, se trataba de que dices que tienes muchas fracturas en todo tu cuerpo, pues ¿a qué te dedicas? Le dije, bueno, en algún tiempo atrás le serví al Señor, este, haciendo algo que se llama doblaje cinematográfico, y entonces en el doblaje cinematográfico, pues uno sufre muchos accidentes y se rompen muchas partes del cuerpo. Pero en este caso me dice el médico, y dice, y ahorita traes lastimadas las costillas, traes roto el maxilar y traes roto la rodilla izquierda, se rompió en 11 partes. Y le dije, ok, doctor, pues bueno, ¿puedo tener un momento de oración? Y me dice, ¿para qué? Le digo, pues para que el médico de médicos dirija tus manos, porque yo necesito todavía mi rodilla servible y mi maxilar también, porque tengo que seguirle sirviendo a mi Señor. Bueno, cuando ya me dan de alta del hospital, bajo y me dice, usted no va a poder caminar por 3 meses, tiene que conseguir una cocinera, tiene que conseguir a alguien que le lleve al inodoro, etcétera, etcétera. Y cuando se mueve él así de su lugar, hagan de cuenta como ahorita me estoy moviendo, en la parte de atrás veo una Biblia de color negra, así, en el librero, en la parte de atrás, y otra ligeramente abierta, más pequeñita, pero abajo y en medio veo así, así, de canto, que dice el conflicto de los siglos. Y le digo yo al doctor, ya sé por qué estoy aquí. Es que yo en mi oración en la madrugada le dije, llévame con bien, tráeme con bien, pero agregué lo siguiente, hermano. Les dije, pero a donde tú quieras que yo comparta el evangelio, llévame a donde tú quieras. Y pues me llevó con ese médico. Le dije, ya sé por qué estoy aquí. Acabo de regresar de Texcoco. Llevamos ese libro a 33 pueblos, el conflicto de los siglos, ¿verdad? Y yo nada más te pregunto, ¿ya lo leíste? Me dice, no, dice, lo recibí de otro paciente, tengo ganas de leerlo. Le hablé de la aplicación de Elena G. de White, bajó y descargó la aplicación en su computadora y le dije, aquí tienes el libro en digital, lo tienes ya en físico, y porque veo el interés de tu secretaria, le llevé yo un volumen idéntico al que él tenía, que él había recibido, del conflicto de los siglos, y se lo di a la secretaria. A partir de entonces le dije, ya sé por qué estoy aquí. Le dije, porque tú, que recibes a muchas personas en la traumatología del hospital, porque él se dedica a ver todo el tipo de accidentes, vas a tener la oportunidad de hablarles de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él te puso para que tú les lleves también salud. Y así se lo comenté. Y se empezó entonces él a ver muy interesado. Y entonces yo doy testimonio de que estas cosas así fueron y de que el Señor, piensen ustedes en algo que tuvimos en la lectura, de aquellos dolientes, ¿verdad? De aquellos que están enfermos, como su servidor enfermo del pecado y doliente con el accidente. De ahí puede el Señor levantar a los que han de compartir la palabra de Dios con otros y llevar la salud, porque Cristo Jesús es nuestra salud. Muchas gracias, hermana. Amén. Muchas gracias, Sergio, por tu testimonio. Yo creo que nos puede ayudar a entender que a veces, les he dicho muchas veces, ¿verdad? De lo malo siempre viene algo bueno. El que está detrás de todo lo que nos sucede, bueno y malo, es Jesús. Y si al parecer en el momento tenemos algún padecimiento, alguna situación, como en el caso de mi hermano Sergio, es por alguna razón que Dios nos lleva a ese conflicto, a esa situación. Y tenemos que pensar siempre, Señor, que se haga tu voluntad. Solo tú sabes qué estoy haciendo aquí, pero
tenemos que hablar con Él para que Él sea el que nos dirija. Y como hizo el hermano Sergio, ¿verdad? Todas las mañanas pedirle a Dios que sea Él el que nos mueva a donde Él quiera, que Él traiga a las personas. Pero algo bien importante que estuvimos leyendo es, nosotros debemos de buscar a las personas. Tenemos que ir a darles nuestra ayuda que viene de Dios, a darles nuestro buen sentimiento de amor que Dios nos comparte, es decir, tenemos que ser representantes de Cristo en todas las maneras. Y primero tenemos que llegar con esa sonrisa, con ese agradecimiento a Dios de que nos pone a trabajar en su obra. Cuando nosotros hacemos eso, Él va a traer, es decir, va a traer no a tu puerta, pero sí a tu mente a dónde debemos de ir a llevar la palabra de Dios. A veces con llevarles, como decía, no sé si lo leíste, Sergio, no recuerdo, llevarles algo de comer, algo que no siempre es, no nada más es una visita, es llevarles algo para que ellos vean ese amor que también, ese cuidado que tenía nuestro Señor Jesús. Es abrir la puerta, ¿verdad? Para poder entonces predicar la palabra. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna anécdota. Acuérdense que este es el tiempo para todos los que quieran compartir en este tema. Dime, Sergio. Te veo Sí, que quieres decir algo. esto salió después de ya Ujú. haber hecho otras publicaciones. Aquí dice, en la parte de atrás, servicio de ayuda. Su servidor tiene un pequeño carrito que es un carro Matiz y en el frente de la tarjeta le pusimos de esta manera, ¿verdad? Este, ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? Entonces, con una simple impresión así tan sencilla podemos llegar también con las personas. Por ejemplo, dice, ¿qué plan? Y que dice, ¿qué plantota? O dice, ¿qué plan? ¿Qué planchado? O dice, ¿qué plan? ¿Qué, qué plan? Y entre signos de admiración o pregunta, ¿neta? ¿Qué planeta? ¿O qué Y planeta? luego dice, este, ¿qué plan? Y hasta arriba dice, de mi amistad. Ujú. ¿Qué plan de mi amistad? ¿Entienden? Oh, ok. Ujú. ¿Qué plan de mi amistad? Y luego dice aquí, este, colaboradores y dirigentes de grupo en la parte de abajo, colaboradores y dirigentes del grupo. Entonces tú puedes llegar a las personas con un servicio de ayuda. Por ejemplo, yo con este pequeño matiz que trae una parrilla en la parte de arriba, les he ayudado a muchas personas a llevar mercancías que a veces compran. Pero también cuando dice plan de ayuda, les digo que nosotros podemos llegar a la casa simple y sencillamente decirle, oiga, yo veo que está su jardín muy crecido y aunque no somos jardineros, quiere que le ayude a limpiar su jardín por un decir, por comedirse con algún vecino. O de repente vemos a una persona que está cargando algunas bolsas y me permite ayudarle. Bueno, el caso es de que el que quiere tener amigos debe demostrarse amigo. Entonces podemos nosotros abordarlos de muchas maneras. Y creo que si nosotros nos ponemos al servicio del Señor para ayudar a las personas, pues qué mejor que llevarles lo que es la salud, ¿no? Por eso dice servicio de ayuda. Y después del accidente de motocicleta, vean cómo eran mis tarjetas antes. Mis tarjetas eran, porque su servidor se dedica también al adiestramiento canino, eran de esta manera y traía en la parte de atrás una lista de modificación de malos hábitos y vicios, obediencias básicas y avanzadas, paseo canino, etcétera, etcétera. Pero vean cómo después del accidente cambió esta tarjeta y esta tarjeta dice en la parte de atrás, así se las leo, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, eso, por ejemplo, es una frase que está en la parte de atrás de la tarjeta, es esta, era verde, decía nada más los servicios que se podían dar, y ahora las mismas tarjetas son las mismas, pero dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes,
y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así de que, hermano, tú tienes la oportunidad de ser hoy llamado, elegido y fiel. Fiel a presentar el servicio. ¿Cuál servicio? El servicio de ayuda. Acercarse a las personas con el método de Cristo y decirles en qué te puedo ayudar. Y como dice Silvia, llevarles quizás un plato de sopa caliente o compartir alguna fruta o compartir, no sé, algún canto o orar por ellos. Aquí a una vecina de cerca de este lugar en donde me están dando hospedaje, se le incendió su casa. Y entonces, pues salió ella toda pues apenas sin lesiones, con sus animalitos, con sus perros. Y después de algunos días me acerqué yo por allá y me presenté con ella y le dije, si quieres yo te puedo ayudar a limpiar el hollín de tu casa, o lo que quieras, ¿no? Pero por lo pronto quisiera hacer una oración, si me permites hacer una oración. Y me dice, pues de todos los vecinos, el único que se ha acercado para ofrecerme orar por mí, por mi casa y por mis necesidades eres tú. Y pues bueno, vean ustedes, hermanos, que hasta cuando hay alguna persona con una necesidad grande, nosotros también nos podemos acercar y orar por ellos y con ellos, ¿no? Es mi comentario. Gracias, hermana. Gracias a ti, Sergio. Parece que no hay preguntas, no hay comentarios. Entonces, no, no hay ningún comentario en el chat. Están todos muy calladitos, muy calladitos. Hermana Ana Balbina, adelante, hermana. Puede abrir su micrófono. Buenos días, hermanita. Espero si me escucha. Sí, hermanita, sí le escuchamos. Buenos días, hermano. Yo le quiero agradecer plenamente a mi Padre Celestial por esta maravilla de mensaje que nos da cada día. Amén. Y es maravilloso. Como dice la hermanita Silvia, yo soy muy sentimental, pero lloro de alegría y de felicidad porque siempre nos acoge con mucho amor nuestro Padre Celestial, en el amor de Amén. nuestro Cristo. Y yo le doy gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos da manos. Y disculpen, pero estoy un poco mal. Y cuando hace mucho frío y llueve, me daña mucho el cuerpo. Me echo a la cama. Y bueno, no se diga lo demás, porque aunque yo me esfuerce por hablar, no más no puedo abrir la garganta, la tengo cerrada. Y es que Él me escucha. afecta vías respiratorias también. Entonces, hermanito, que sea usted muy bendecido y este mensaje que quiere dar es muy grato para mí. De verdad. Sí. Yo le recomiendo mucho que una cebolla morada la ponga con un poquitito de miel y unas cuantas gotitas de limón, poquita agua, casi nada de agua, pero es una cebolla morada y un poquitito de miel y esto entonces lo puede tomar así calientito y a abrir sus vías respiratorias, va usted a poder estar mejor. Gracias, Sí, hermana, por buenos deseos. La paz de Jesús sea contigo, hermana. oh, muchas Hermana, gracias. Gracias, Amén. hermana, que se mejore. Haga ese remedio. Yo también, ese es muy bueno. Y cuando no pueden dormir por la tos, las mismas rebanadas de cebolla en la planta de los pies, así, aquí, las rodajas, una bolsa de plástico, unos calcetines para que no se muevan y mientras duerme no va a toser. Eso ya lo experimentó mi mamá. Él no podía y la estaba escuchando. Le dije, a ver, ma, déjate, lo pongo. Entonces, qué hermoso es saber que con esas cosas tan sencillas, porque Dios es sencillo, podemos llevar salud a otras personas. Hay que experimentarlas primero, hay que verlas de primera mano para entonces poderlas recomendar. Bueno, si no hay nadie más, hermano Sergio, muchísimas gracias. Yo voy a pedirles de nuevo, voy a hacer, bueno, no sé si alguien más vaya a comentar algo. Ya hicimos la oración final, ciertamente. Voy a hacer una pequeña oración, aunque ya la hizo el hermano. Voy a orar por la salud de la hermana Marina, por los enfermos, porque Dios puso a los pobres, a los enfermos, a todos los necesitados
precisamente para tener ese control, ¿verdad? No control, sino ese llamado y que Él pudiera entonces ver en nuestros corazones el deseo de servirle a Él. Entonces, si no hay problema, les invito a orar una pequeña oración solamente. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias por esta presentación. Te pido, Señor, que cada una de las personas que han recibido este mensaje, en donde tú nos muestras que nosotros debemos de servirte, llevando estos remedios naturales como consejo, pero sobre todo, Señor, acercarnos a aquellas personas que te están buscando, Señor. Hay muchos enfermos en estos tiempos finales, ya lo decíamos, nuestra hermana, tu sierva, Señor, que era el brazo derecho de la predicación. No podemos predicar nada más y ver a un enfermo, ni tampoco podemos ver a un enfermo y sanarlo si no le predicamos. Así que, Señor, ahora podemos entender el por qué era tan importante o es tan importante esta misión tan grande que nos has dado de llevar salud a los enfermos por este plan eh, del enemigo que tú has permitido para prepararnos en nuestros corazones y llevar la abnegación y llevar el amor y llevarle esa paz que solo tú nos puedes dar. Te pido, Señor, en esta mañana también un cuidado para aquellos que están enfermos y en especial para la hermana Ana Galvina. Tú conoces su situación y para cada una de mis hermanas que están padeciendo alguna enfermedad. Gracias, Padre. Pone en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo de sanarnos primeramente para experimentar esos remedios tan hermosos que tienes en la naturaleza y para poder entonces llevar tu palabra y tu amor a todos los enfermos y necesitados. Te lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendice, Padre Santo, a todos aquellos que han de poner en práctica, ¿verdad? Esto que nos quede ese deseo de servir a Dios, que podamos compartirle a otros el ayudarles. La hermana Patricia dice, muchas gracias, Gracias. Sergio, porque Dios me inspiró para este mensaje. Amén. Que tengan un bendecido día de preparación. Igualmente, hermana Patricia. Y bueno, vamos entonces a pasar a despedirnos. Primeramente, Dios, nos vemos mañana hay evento, sábado. Nos vemos hasta, primeramente, Dios, el lunes, si Dios nos lo permite. Y yo creo que sí, ¿verdad? Porque Él quiere darnos vida y vida para siempre. Los dejo con esta última, este canto oficial que hemos puesto y que tengan una bonita mañana. Muy bien, también en un segundo viene, en dos, en tres. Gracias, Sergio. Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos platicado esa situación que Dios te hizo pasar. Gracias. Necesitamos cambiar.
Llénanos de tu poder, danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Dios, hoy prometemos cuidar nuestro vivir, nuestro andar y nuestro cuerpo que es tuyo. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida, seguir el estilo